Se nos ha ido César Luis Menotti, el Flaco, uno de los grandes entrenadores de la historia de Argentina, y por supuesto tenemos que hablar de ello. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la noticia del momento, que es obviamente que César Luis Menotti nos ha dejado. César Luis Menotti ha fallecido a los 85 años de edad. Uno de los grandes nombres del fútbol argentino, uno de los grandes nombres como entrenador, como jugador, dentro del panorama de Argentina, como nación, como una de las grandes naciones importantes en lo referente al fútbol. Obviamente vamos a hablar de su figura, era necesario, ¿no?, el poder hablar de él. Ingresó con un cuadro hospitalario, con un cuadro respiratorio complicado. En 2011 ya tuvo complicaciones a nivel pulmonar por su adicción al tabaco. En estas últimas horas pues parece que eso se agravó y que le ha ocasionado la muerte en Buenos Aires a los 85 años de edad. Esto nos hace tener que repasar un poquito su carrera. Es algo que me ha pillado precisamente con las previas de Champions League. Es algo que me ha pillado precisamente fuera de juego completamente. Es un entrenador importantísimo en la historia del fútbol. Yo creo que es uno de los grandes nombres, por supuesto, a raíz de ese momento especialmente importante, especialmente particular, como es ganar un mundial con Argentina. Es el primer gran nombre de entrenador que lleva precisamente a Argentina a ganar un mundial, pero por supuesto tiene una carrera anterior, una carrera que le lleva a jugar en grandes clubes de Argentina, como son Rosario Central, como es Racing, como es Boca Juniors, como es New York Generals, que ya a finales de los años 60 él se mete de lleno en esa fiebre del fútbol estadounidense. Después juega en Santos y en Juventus en el fútbol brasileño. Esos dos últimos equipos fueron los que cerraron su carrera, pero sobre todo yo creo que el nombre de César Luis Menotti toma una relevancia importante a raíz de su periodo como entrenador. Él entrena a diversos equipos. Es curioso porque él empieza su carrera en Rosario Central como jugador y empieza su carrera como entrenador en el máximo enemigo del equipo de Rosario, en Newell's Old Boys. Él comienza su andadura como entrenador, más tarde entrena a Huracán, con un equipo con el que enamora, con el que parece que convence, ¿no?, a la federación de que puede ser un nombre a tener en cuenta para la selección argentina. Después de la debacle de 1974, Vladislav Kapp, que era seleccionador argentino en ese momento, deciden tomar otro rumbo, deciden tomar otra serie de decisiones y sobre todo profesionalizar la Federación Argentina y la selección argentina. Yo creo que es una mirada al futuro, una mirada a una nueva fórmula para hacer fútbol, una nueva fórmula para crear ciertos aspectos ganadores dentro de los proyectos de una selección, en este caso de la Argentina, y llega precisamente César Luis Menotti a construir ese modelo organizativo, a construir ese proyecto por el cual Argentina no solo gana el campeonato de la Copa del Mundo en 1978, solo 4 años después de que tome el mando, sino que además también gana el campeonato sub-20 un año después. Por lo tanto, yo creo que es un éxito más que destacable de la selección argentina haber apostado por César Luis Menotti, un entrenador del que yo creo que también se han extraído ciertos capítulos interesantes, ¿no?, porque precisamente uno de los factores más relevantes, ¿no?, de la figura de César Luis Menotti, con respecto también a ese primer episodio famosísimo, ¿no?, de su periodo como seleccionador, es precisamente haber dejado fuera de la convocatoria de 1978 a un incipiente Diego Armando Maradona. Yo creo que es uno de los grandes capítulos que se pueden comentar sobre la figura de César Luis Menotti, de cómo él pensaba, ¿no?, en el fútbol y de cómo imaginaba sus equipos. En este sentido, él tuvo un primer gran enfrentamiento con la figura que empezaba a asomar en el fútbol argentino de cara al futuro. Es verdad que luego Diego Armando Maradona sí que estuvo en el 82, estuvo por supuesto en el 86, como todos sabéis, en el 90 y después obviamente en el 94 con ese episodio, ¿no?, en el que le sacaron del Mundial de Estados Unidos. Es cierto que la figura de Maradona comienza precisamente con
con un capítulo polémico por lo que supuso, ¿no? Dejar a una de las grandes promesas del fútbol argentino fuera del Mundial del 78, un Mundial que se jugaba precisamente en Argentina, un Mundial que terminó ganando la selección albiceleste, con figuras como Kempes, como Haussmann, pero sin uno de los grandes nombres como era Diego Armando Maradona. Yo creo que un capítulo que enfrentó de alguna manera también a ciertos grupos de aficionados que en ese sentido unos estaban a favor de Menotti, otros estaban a favor de Maradona. Lo que está claro es que al final el tiempo le dio la razón a Menotti, ganaron el Mundial, ganaron contra Países Bajos en el 78 y bueno, un entrenador que de alguna manera también tiene otro episodio de enfrentamiento muy muy claro con Bilardo, un entrenador que también ganó su Mundial en el 86, precisamente con Maradona como estrella. Y yo creo que la gran parte, ¿no? que nos hace acordarnos probablemente de Menotti es esa unión, ¿no? Precisamente por las diferencias que tenían estos dos entrenadores y la distinta forma, ¿no? de ver el fútbol o de enfrentarse a la competición que tenían Bilardo y Menotti. Yo creo que son dos grandes entrenadores que entendieron el fútbol de distinta manera. En este sentido yo creo que son dos grandes nombres dentro del fútbol argentino, probablemente los dos entrenadores más importantes del fútbol argentino en toda su historia, no tengo ninguna duda. Obviamente Scaloni podría estar ahí muy cerquita, ¿no? Por todo lo que ha conseguido en 2022, pero mi sensación es que, sobre todo por el bagaje que tuvieron también como entrenadores, no solo en Argentina, sino también en el extranjero, tanto Menotti como el propio Bilardo son los dos nombres máximos, ¿no? dentro de la selección argentina, y teniendo en cuenta sobre todo lo que había sido su trayectoria. Estamos hablando de dos símbolos que, si bien me vais a permitir la comparación, para mí son los dos grandes Mourinho y Guardiola antes de Mourinho y Guardiola. Creo que son dos entrenadores que entendían el fútbol de manera distinta, que se enfrentaron ya no solo en el campo, sino también fuera de él. Dos entrenadores que hicieron ver en muchas ocasiones que no tenían demasiadas cosas en común, que no se llevaban demasiado bien, que entendían la competición y el uso de las herramientas de la prensa y de cómo se hablaba del fútbol de manera completamente distinta, escuelas distintas, jugaban al fútbol sus equipos de maneras completamente distintas, la competición era para ellos algo completamente distinto, pero tenían algo en común, que precisamente fue el ganar un mundial con la albiceleste. Por lo tanto, creo que son dos figuras súper relevantes también dentro de ese aspecto. En el sentido de Menotti, pues obviamente hay que tener en cuenta que pasó por España, un entrenador que entrenó tanto al FC Barcelona como al Atlético de Madrid, periodos muy distintos también, no pasó mucho tiempo desde que entrenara en España que tuviera que volver precisamente, luego sí que tuvo un apartado en el que entrenó el fútbol italiano. Es verdad que Menotti sobre todo desarrolló toda su carrera profesional como entrenador en Argentina, ya no solo en la selección sino también en clubes argentinos, entrenó en Boca Juniors y en River, que eso yo creo que también es algo bastante llamativo. Estamos hablando de un entrenador que se hizo un nombre más allá de las estrellas a las que entrenó, que se hizo un nombre más allá de los títulos que ganó. Creo que estamos hablando de una gran figura que tuvo que sostener también en muchos casos la polémica por no conseguir sacar el mejor Maradona, por esos rifirrafes con Gil y Gil. Creo que realmente estamos hablando de un entrenador que vivió una época muy convulsa también en dos equipos importantes del fútbol español en periodos parecidos como fueron los 80, ¿no? Después del éxito que tuvo en la selección argentina en el 78. Creo que dentro de lo que cabe, ese paso precisamente por diversas etapas, por diversos momentos en los que ya conocemos, ¿no? Cómo es el fútbol, ya conocemos cómo es la memoria, en muchos casos no es justa, no es fácil, ¿no? El conectar precisamente con los aficionados y que los aficionados te den ese minutito de gloria de poder recordar lo que has hecho en tu vida y lo que has compartido como entrenador o como jugador de fútbol. Pero yo creo que si hay un nombre que se va a recordar seguro en el fútbol argentino, en la historia del fútbol argentino, ese también es el de César Luis Menotti, ¿no? Yo creo que es un entrenador que ha marcado a muchas generaciones. Creo que a los que no tuvimos la oportunidad de verle entrenar, tuvimos la oportunidad de verle después gracias a plataformas como Futbalia.
Y bueno, si algo tiene Menotti, y ya lo he comentado antes, ¿no? Precisamente con el tema de Bilardo, es que apostó por una idea de juego, apostó por una idea del fútbol, apostó por una filosofía que quizá no es compartida por todo el mundo, quizá no es la más seguida, quizá no es la más pragmática, pero sin duda él apostó por esa idea y por esa filosofía. Sé que hay mucha gente que cree o que piensa que César Luis Menotti era más relato que acto, pero mi sensación es que tiene que haber ese debate y que tiene que haber esa estructura, y que apostar por uno de los dos lados creo que también es muy valiente, sobre todo en la figura de un jugador y de un entrenador que lo habían sido ya todo, ¿no? Para el fútbol, y que probablemente pues podría haber apostado por el pragmatismo y podría haber apostado por subirse al viento que más le abrigara, ¿no? En este sentido creo que César Luis Menotti, como lo ha sido después otras figuras, como lo han sido otras figuras que se han subido también a esa idea, ¿no? Del fútbol entendido como algo más que el marcador, como algo más que el resultado, creo que César Luis Menotti apostó por esa idea, y creo que sin más dilación, creo que es importante, ¿no? El representar que tuvo el valor para posicionarse dentro del bando de ese debate que va a ser probablemente eterno, ¿no? Del fútbol, de la belleza, de lo que es el fútbol bien jugado, de lo que es el fútbol mal jugado. Pero bueno, independientemente de todo eso, un entrenador importantísimo en la historia del fútbol argentino, un entrenador importantísimo en la historia del fútbol, que por supuesto había que rendir homenaje y que por supuesto había que hablar de él. Así que nada más, nuestro más sentido pésame desde mi parte y desde la parte de todos los aficionados al fútbol de este canal, y por supuesto este ratito dedicado al gran César Luis Menotti. Ya sabéis que si no estáis suscritos podéis suscribiros gratuitamente, que podéis dar la campanita para estar enterados de todo lo que voy subiendo, y por supuesto quiero que me dejéis en comentarios qué momento de César Luis Menotti os quedáis, qué momento os parece más representativo de la figura de este gran entrenador argentino. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.